Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el doctor Raúl Perazo. Buenas tardes. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Bien, bien. Otro día para poder compartir con usted y tenemos un tema que es muy amplio y conversábamos fuera de cámara con Jonathan de todas las cosas, pero tenemos muy poco tiempo y vamos a hablar de la tentación, pero tenemos que hablar de las fuentes de la tentación y de Satanás y varias cosas. Entonces, en realidad pensemos qué es la tentación y cuándo la vemos por primera vez, porque tenemos mucho material, pero queremos ir hasta usted llegar en la forma más simple. Cuando pienso en la tentación, automáticamente viene a mi mente Satanás. No sé qué viene a su mente, no sé qué viene a tu mente, Jonah, pero si no tuvieras nada de Biblia, ¿cómo te imaginas a Satanás según dice la gente? Incluyendo la televisión, ¿no? Sí, probablemente. Y como ese ser que se ve feo, malvado, el jefe como el infierno. Con cuernos. Dando latigazos, con una cola larga. Y realmente Satanás no es así. Satanás es un ser creado que no es omnisciente, no es omnipresente y no es omnipotente, por consecuencia no es Dios, Sí. pero imita la obra de Dios. Y vemos siempre se pregunta lo mismo, ¿Dios sabía que Satanás iba a ser Satanás? No, Dios sabía que iba a haber desobediencia y a Dios no se le escapa nada, pero Dios no creó a Satanás. El nombre que tenía Satanás es Lucero de la mañana. Y cuando vamos a la primer mención en Génesis, vemos un animalito que yo no creo que en ese momento, y estoy hablando del capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre vivía en completa relación con Dios, podía conversar, hablar con Dios cara a cara, pero en ese momento... Que es otro de los nombres que se le da a Satanás también. Sí, ahora yo traje un libro donde tengo todos los nombres de Satanás, pero en ese momento Satanás podía hablar cara a cara, pero tienta. ¿Y qué utilizó para poder tentar a Eva? Ahora, algunos cuestionamientos, ¿no? Que suenan muy tontos, pero son muy normales. Satanás se presenta en el jardín del Edén y se presentó como Satanás. ¿Se presentó como un ser grotesco? No, se presentó como alguien que podía conversar y seguramente tener una conversación muy elocuente. Sabes que estaba viendo que hay muchas teorías en cuanto a la creación. Algunos creen que es algo místico y que solamente fue en la mente de Eva y que no hubo un ser viviente, pero el Señor Jesús reafirma la historia de lo que sucedió en Génesis, y cuando es historia digo porque es algo real. Sí. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás con Eva? Lo primero que vemos ahí es que, la engaña. Y miente, es como una verdad a medias. ¿Cómo es la palabra? Racionalizar. Ajá. Él como que todo fue relativo y la fue haciendo razonar. Es un poco lo que hace con nosotros hoy y lo que nosotros mismos vamos haciendo con la palabra de Dios. Puso a Eva a dudar. La pregunta es, ¿dónde estaba Adán? ¿Por qué Adán no intervino? Y seguramente porque la serpiente, que no era un animal como hoy, no era un animal feo. Cuando ves una serpiente yo no quiero acercarme, me da miedo. Me da miedo a que por el veneno, me da miedo por muchas cosas, aunque son hermosas. Pero yo no creo que la serpiente antes se arrastraba, pero pudo hablar. Bueno, así como el burro pudo hablar en su momento por un milagro divino, ¿por qué no puede ser que por un milagro diabólico aquí la serpiente? Porque Satanás imita la obra de Dios. Entonces, cuando vamos a mirar un poco lo de la tentación, fíjate ahí en el capítulo 3 y vamos a ver qué es lo que es la conversación entre Satanás y Dios. Cambié de Biblia, así que está un poco más chiquito, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo al hombre, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió
a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Está bien? ¿Eso era lo que Dios le había dicho? No, ahí Eva agrega algo, ni le tocaréis. En un momento en el relato vemos que Dios le dijo que ni le tocaréis. Fíjate el versículo 17 del capítulo 2. Mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día en que de él comieres ciertamente morirás. Ahí vemos la diferencia, ¿no? Capítulo 2, versículo 17 es lo que Dios dice. Capítulo 3, los primeros versículos, es lo que Satanás empieza a hablar con Eva. Y Eva fue tentada de la misma manera que somos tentados nosotros, por la carne, por la vanagloria de la vida, y vemos que ella empieza a razonar. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención es que aquí vemos la ley de la primera mención en cuanto a Satanás, vemos la tentación, y es lo mismo que el apóstol Pablo utiliza después en Romanos capítulo 5 para ejemplificar cómo el hombre cayó en pecado, porque el que se hace responsable del pecado, a pesar de que pecó Eva, se hace responsable Satanás. Ahora, hay varios nombres que se le da a Satanás, y yo estaba leyendo un libro muy bueno, de paso, es del doctor Oswald Sander, Satanás no es un mito, y tiene los nombres de Satanás. Y cuando empecé a ver los nombres de Satanás, pienso en un Satanás que no solo me tienta, sino que no está con los cachos, como decimos siempre, no es feo, pero mira algunos de los nombres. El primero que nosotros conocemos normalmente es Satanás. ¿Qué significa? Adversario, enemigo. Y se repite muchas veces en la Biblia. El segundo nombre, y no tengo todo el tiempo para poder leerlo, es diablo. Pero la palabra griega traducida a menudo para diablo significa literalmente peludo. Y Isaías 13:21, Isaías 34, Belzebú. El Antiguo Testamento, Belzebú aparece como el dios de los filisteos de Cron, y se trata del dios del rey Ocosías, al cual él consultó, y vemos eso en Segunda Reyes. Serpiente, lo vemos, la serpiente antigua, se le llama diablo y Satanás, Apocalipsis 12, Isaías 27. Homicida, el Señor mismo le da este nombre, en Juan vemos que es homicida, que estaba desde el principio, es padre de mentiras. León rugiente, 1 Pedro 5:18, anda alrededor buscando a quien devorar. Mentiroso, Juan 8:44, otra vez el Señor le llama así. Tentador, y lo vemos en la tentación de Jesús, y lo vemos aquí en Eva. El dragón, Apocalipsis 12. El maligno, 1 Juan capítulo 5, versículo 19. Acusador de los hermanos, príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire. Una nota muy interesante, San Agustín le llamó Simus Dei, es decir, el mono, el imitador de Dios, y es el concepto que aparece en los falsos apóstoles, falsos profetas. O sea, vemos que tiene una cantidad de nombres y cada nombre da una característica de lo que Satanás era. Entonces, ¿podemos pensar en Satanás como el autor de las tentaciones? Sí. Si pensamos un poquito en todos sus nombres, y iríamos uno por uno estudiando, nos daríamos cuenta que a veces necesito conocer bien a mi enemigo para poder estar alerta. Y cuando digo conocer al enemigo, si te diste cuenta, Jonathan, en el cristianismo evangélico se ha dividido en dos. Aquellas personas que ven a Satanás en todos los lugares, y aquellos que lo niegan. Y los dos extremos son malos, porque que el diablo es real, Jesús lo dijo. Pero hay muchas cosas que son mitos. Entonces, pensando en la tentación, vemos en el libro de Génesis que Satanás es tentado. Vemos que Satanás tienta, que Eva fue tentada y Adán pagó las consecuencias. ¿Por qué? Y porque Adán era el primer ser creado, y por una cuestión de creación, y hay varias
varios otros lugares donde dice que el hombre pecó por causa de la mujer, pero el hombre se hace absolutamente responsable. Y después habla de todas las consecuencias de ese pecado. David fue tentado por Satanás y pecó. ¿Te acuerdas en qué momento? Tuvo que hacer un censo. Desconfió de Dios. Entonces, la tentación en sí no es pecado, pero la tentación me puede llevar a pecar cuando me equivoco. Ahora, pensando en la tentación, ¿qué más tenés sobre lo que es la tentación? Yo creo que primero cuanto a la tentación hay que tener claro que no para todo el mundo es igual, ¿no? Para lo que tal vez para mí tentación puede ser esa comida que no debería comer, ese exceso de alimento que como, o para mí tal vez podría ser ver algún material con contenido sexual, o para mí podría ser robar, o para otro podría ser mentir. Entonces, en cuanto a la tentación, tenemos que tener claro que cada uno de nosotros lidia con ello, pero de manera completamente diferente y personal. En algunos de los programas veremos la fuente de la tentación, pero qué interesante lo que estás diciendo, porque el diablo sabe nuestras debilidades y coloca exactamente donde yo puedo caer, y puedo caer, aunque el que está firme, cuidado que no caiga. Sí. Puedo caer porque el diablo es astuto, pero cuando pensamos en tentación en sí, la tentación no es pecado, pero mal manejada sí puede ser pecado. Todo el problema radica en nuestro corazón. Sí. Y también pasa algo ahí en cuanto a la tentación, y es que por lo general el creyente tiende a minimizar cierto tipo de tentaciones, y muy basado en lo que acabas de decir de 1 Corintios 10:13. Tal vez no le damos la importancia que requiere el tema de las tentaciones, y decimos, no, eso no es nada, o la típica frase cuando decimos, eso no me va a pasar a mí. Lo tengo todo bajo control. Bueno, tengo un querido amigo que siempre dijo eso. Hoy está en nada, porque tuvo todo el control, pero nunca pudo controlarse. Eso a mí no me va a pasar, es peligrosísimo. Ahora, ¿podés buscar Hebreos capítulo 5, versículo 14? Porque tenemos que pensar en la vida nuestra, en la madurez y cómo luchar, ¿no? Sí. 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y del mal. Y del mal. Tienen el discernimiento para saber esto es bueno o esto es malo. Una persona que puede discernir lo que es bueno y es malo, y escoger lo bueno o escoger lo malo. O sea, vamos a empezar a pensar que la tentación y el caer en ella es mi propia decisión, pero pasa por la madurez. Sí. ¿Qué es madurez según ese versículo? Según ese versículo se definiría en la última parte, el discernimiento, el entendimiento de poder escoger entre el bien y el mal. Definitivamente nosotros vamos a enfrentar un montón de situaciones, día con día nos enfrentamos a un montón de situaciones en las que tenemos que elegir lo correcto de lo incorrecto, lo que es pecado de lo que no es pecado. Y ahí ese punto exacto va a marcar la madurez de cada uno de nosotros, en el momento preciso en que se presenta la tentación, porque se va a presentar la tentación, ¿qué escojo? ¿Qué voy a escoger? Mira, ¿qué es más fácil? ¿Piratear un programa de computadora o gastar $500 y comprarlo? Más fácil piratear. Mira, fácil piratear, y hasta le podemos dar la página si querés, pero los cristianos piratean. ¿Pero por qué piratean? Porque todo el mundo lo hace. Ahora, si me decís que hay un cristiano que no fue tentado a piratear, le hago un monumento. ¿Por qué? Porque es más fácil piratear, pero eso es racionalizar el pecado y desconfiar de Dios. Si, es cierto, el diablo hizo la piratería, pero Dios es nuestro proveedor. ¿Podemos o no podemos comprar un programa legal? Todo pasa por nuestra madurez. Y los dos nos reímos porque hemos enfrentado eso más de una vez, de ver si conseguimos un programa más fácil. Pero te doy un ejemplo muy simple. Hace años atrás yo había hecho un comentario del libro de Hechos, y voy a una iglesia
y veo una fotocopia toda mal hecha y le pregunto al pastor si eso era de él y cómo lo había conseguido. Ah, no, yo le puedo sacar fotocopia. Digo, no, yo le puedo dar el original, yo lo había escrito. No era una publicidad donde yo quería hacer plata, pero era mi escrito. Era más fácil fotocopiarlo. Mirá qué fácil, forma muy fácil de poder decir, todo el mundo lo hace. Y así vamos esquivando cosas por ser racionales, y es lo que el mundo está viviendo hoy. Entonces, es nuestra tendencia de ser fluctuantes. Esto es bueno, esto es malo, esto sí, esto no. Y cuando vamos a Jeremías capítulo 17, versículo 9, nos habla de nuestro corazón. ¿Cómo describe Jeremías el corazón? Sé que es engañoso más que todas las cosas. Escañoso, perverso, podrido. ¿Y qué dice el Señor Jesús de nuestro interior, de nuestro corazón? Que del interior del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, o sea, todo pasa por nosotros. Entonces, hay una tentación que es interna y hay una tentación que es externa, pero el diablo siempre está jugando con nosotros, con nuestra mente, con nuestro corazón, y definitivamente juega con nuestras emociones. Ahora, hay muchos versículos. ¿Vos estás buscando 1 Juan? Sí. Es más fácil que leas de tu Biblia porque está más grande la letra que la mía hoy. Ok. Dice, sin embargo, 1 Juan 1:8, sin embargo, os escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Leíste 1 Juan 1:8. Sí. Y... leí el 2:8. Ah, me parecía. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado. ¿Y sabes que eso le pasa a muchos cristianos que empiezan a vivir una vida aparentemente santa? Y a veces vas dejando de confesar pecado hasta que te intoxicas. Porque si venís del pasado y tenías una vida de mentira, de borrachera, de cualquier otra cosa, y de golpe ya no tenés necesidad de mentir como antes, no tenés necesidad de andar emborrachando, entonces no tomo, no fumo, no miro a otra mujer, parece que fuera santo, y llegamos a pensar que no tenemos pecado. Ese es el área el momento más vulnerable para nosotros para que Satanás nos tiente. ¿Por qué? Porque creemos, no, yo tengo el control, estoy viviendo bien. Eso le pasa mucho a la gente religiosa, que se escuda en la religión y se escuda en la actividad. Pecan deliberadamente, abusando del versículo que sigue, si confesamos nuestros pecados. ¿Por qué abusando? Porque ya somos perdonados para poder vivir en libertad, no para poder abusar del pecado. Entonces, tal vez la gente no entendió bien lo que es confesión, pero la tentación en sí no es pecado. Ceder a ella, ese es el problema. Y como estamos viendo, vamos a ceder cuando nuestro corazón no está en armonía con Dios. Vamos a ceder cuando nuestra comunión con Dios esté dañada. Y cuando lleguemos a pensar, no tenemos pecado, yo estoy viviendo muy bien, voy a la iglesia, leo la Biblia, todo eso está bien, pero no es el antídoto para no pecar o para no ser tentado, porque es muy sutil la tentación. Sí. A veces yo pienso, bendición de Dios o provisión del diablo, porque hay cosas que queremos tener y cuando las tenemos nos alejamos de Dios. Y hay un hilo tan finito entre lo que nosotros llamamos bendición de Dios y la provisión del diablo para poder alejarnos. Tengo trabajo, ya no tengo tiempo de congregarme. Un chico que no tiene novia, ya no tiene tiempo para el Señor porque ya tiene novia, tiene que atenderla. Y así, todo es relativo. Sí. Vamos a ir cerrando con este versículo que es igual en 1 Juan, el 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en programas anteriores hablamos de todo el significado de ese versículo y la clave ahí que estaban en la comunión. Andar en luz. Y el apóstol Pablo dice que somos luminares en este mundo. Si necesitamos andar en luz es porque el mundo entero está bajo el maligno. Porque el mundo entero está influenciado por Satanás. Entonces creo que es un buen momento para pensar. El tiempo pasa tan rápido que, bueno, esperamos que mañana
se siente con nosotros otra vez a estudiar la Biblia aquí en Teología sobre la Mesa Cuadrada. ¿Estás contento que tenemos más suscriptores en el canal? De hecho, un agradecimiento a todos los que nos han escrito, a los nuevos suscriptores. Y de paso un saludo para Kenneth allá en Punta Arenas, que también nos envió un saludo y nos ha dicho que ha estado viendo nuestros programas. Ignacio Navarro también, de Cartago, y gente de Brinkman, Córdoba, de la iglesia también. Bueno, no podríamos mencionar a todos, pero a usted le decimos gracias, y eso significa cada uno de los que nos envía un mensaje, pone una notita, y nos ve por los diferentes medios que estamos. Hasta mañana. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.